Bien amigos, ahora comenzaremos a desarrollar precisamente la segunda cápsula de este módulo dedicado a la interrelación de la petición alimentaria con el tema de otras pretensiones. ¿Cuál es la segunda cápsula en esta ocasión? Ahora vamos a analizar cuál es la relación que existe entre la demanda de tenencia y el pedido de alimentos. Bien, en primer lugar, debo manifestar que existe una interrelación generada por muchos colegas. ¿En qué me refiero generada por muchos colegas? Que muchos se arriesgan, porque para mí es un riesgo, se arriesgan a presentar una demanda de alimentos acumulativamente al pedido de tenencia. ¿En qué sentido? Interponen la demanda de tenencia y como pretensión accesoria colocan el tema alimentario. Conjugando ambas pretensiones y presentándolas ante el juzgado de familia. En lo personal, considero que eso es un error. Sin embargo, algunos colegas lo hacen y generan esta interrelación. Doctor, ¿por qué considera que esto es un error? Porque básicamente la demanda de tenencia se hace ante el juez de familia. Pero conforme ya lo hemos conversado en este curso especializado, los temas de alimentos parten de la figura de basarse en un juzgado de paz letrado. Y por lo tanto las jerarquías son diferentes. Y entendiendo esa situación, no es natural, no es el orden natural que el tema alimentario se vea dentro del marco de un proceso de tenencia. Sin embargo, no lo puedo negar, ya estoy observando una continuidad en ese tipo de pedidos. Yo sugiero hacerlo por separado, más aún cuando en el caso de alimentos, básicamente puede terminar mucho más rápido y son mucho más especializados los jueces de paz letrados que los propios jueces de familia en el tema alimentario. Sugerencia aparte, sin embargo, debo mencionar que es presentado así y se interrelacionan en ese sentido. Un primer punto de la interrelación. Un segundo punto de la interrelación que podemos observar en el caso precisamente de las demandas de tenencia es que en ocasiones se considera que una persona que ha sido demandada por alimentos no podría interponer una demanda de tenencia. En lo personal, considero que es un caso error, porque señalar que no puede en ninguno de los casos es algo que no acontece en el derecho de familia. En el ámbito familiar, estimados amigos y amigas, no debe considerarse como una situación al límite de que no se puede hacer nada. Eso no es así. ¿Saben por qué? Porque en cada relación familiar siempre va a haber una afectación a los menores hijos. Y en el caso de los menores hijos, recordarán ustedes el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, el cual estrictamente nos dice que debemos decidir en función del interés superior de estos menores. Y por lo tanto, basado en la resolución de este interés, deberemos observar si efectivamente la persona que por el momento vivía con el menor y fue el demandante, por ejemplo, en calidad de representación legal del menor de edad, y fue el que demandó el tema alimentario, y por lo tanto el obligado es el demandado, si es que es el demandante en este caso, básicamente actúa mal frente al menor, le pega al menor de edad, le agrede a su hijo, no le da los alimentos que es depositado mensualmente por el obligado y por lo tanto el menor está desnutrido, está descuidado, está golpeado de alguna manera. Y sucediera esa situación, les pregunto a ustedes, aquel que fue demandado por alimentos y observa que su hijo, el alimentista, está siendo desprotegido y él considera que lo podría cuidar mejor que la madre demandante en el proceso de alimentos, ¿ustedes consideran que si hubiera prueba de ese daño al menor, no debería darse ese menor para que sea cuidado por el varón? ¿Acaso la situación particular y extrema que estoy mencionando no generaría que el varón, a pesar de ser demandado por alimentos, pueda tal vez
reclamar la tenencia de su hijo? Claro que sí, claro que puede. ¿Y basado estrictamente en qué? En el interés superior del niño y del adolescente, regulado en el artículo 9 del título preliminar. En otras palabras, aunque muchas veces se considere que aquel que fue demandado por alimentos no debería gozar de la tenencia de los menores, en realidad esta no es una norma limitante, porque existe la posibilidad de que lamentablemente el menor no esté siendo bien cuidado por aquella persona que vive con él. Y esa situación se puede cambiar, puede variar, lo cual tranquilamente generaría un beneficio para el alimentista y no un perjuicio. Por otro lado, tercer punto en esta respuesta. Si como consecuencia de ese cambio ahora el varón viviera con el menor de edad, la pregunta sería la siguiente. Si es que a ese varón se le estaba reteniendo el pago, se le estaba reteniendo su dinero de su cuenta bancaria o se le estaba reteniendo sus ingresos de su sueldo como consecuencia del pago de la pensión alimentaria y era depositada en la cuenta de la madre, y resulta que hoy en día ese alimentista ahora vive con el varón, la pregunta es esta. ¿Qué debe hacer ese varón para que ese dinero ya no sea depositado en la cuenta de la madre? Bueno, pues lo que tendrá que hacer en este caso es, en paralelo con el procedimiento de tenencia que le permitió a él recuperar la tenencia de su hijo, deberá solicitar también en otra demanda el cambio en la forma de pago de la prestación alimentaria, con la finalidad de poder lograr que ahora ese pago ya no sea realizado en forma de retención y depositado en la cuenta de la madre, sino que sea depositado en forma directa de parte de él en beneficio de su menor hijo que ahora vive consigo. En otras palabras, son tres aspectos importantes donde se demuestra la interrelación que existe hoy en día entre la tenencia como pretensión y el pedido relacionado al tema alimentario. Espero que sea de suma utilidad cada uno de los puntos mencionados para que ustedes, analizando el caso que puedan tener entre manos, analicen cuál sería el mejor camino que ustedes puedan adoptar.